Gumaita penyanmai, gumaita penyanmai, pangin buzumai, pangin buzumai, trapta penyanmai, potong buzumai, trapta penyanmai, amul buzumai, kepaita rumai, mau tunggu rumai, mau tunggu penyanmai, trap da penyanmai, trap da penyanmai, trap. Sentada aquí, escucho el sonido que me envuelve. Parece que la cordillera me hable, que quiera decirme algo, pero no lo entiendo. Me gustaría aprender su lengua para poder entenderla. Me gustaría aprender otras lenguas. Me gustaría aprender mi propia lengua. Nahuel Buta. En mapudungún se traduce como tigre grande, patrimonio histórico, parte de nuestra tierra. Hay historiadores que hablan de este lugar en sus libros, de todo lo que sucedió aquí. Miro la Araucaria milenaria e intento imaginar cuánto habrá visto y aprendido en todos estos años de vida. Me siento tan pequeño como sus piñones, pero quiero ver y aprender tantas cosas nuevas como ella. Hoy tuve la oportunidad de estudiar, de formarme en la naturaleza. ¿Cuántos habrán pasado por ahí? ¿De dónde serían? Este y otros caminos en Chile llevan a zonas rurales, a cordilleras de difícil acceso, donde se encuentran escuelas pequeñas, que resisten frente a todo para educar a niños como yo, que viven fuera de sus casas, internados. Lástima que en otros lugares ni tan siquiera tengan la oportunidad de tener una escuela en su comuna, luz o agua potable. Particularmente en mi escuela se ve, los niños estudian y estudian la lengua y la cultura mediante un educador tradicional que también es acompañado por un profesor mentor que conoce la cultura. Entre ellos conversan en chidungún, algunas palabras las conversamos y ellos mismos me enseñan de repente el chidungún, sobre todo los niños más pequeños. Pero hay mucho camino por delante por recorrer porque hay muchos niños de otras escuelas que, claro, no tienen ese beneficio. Los niños sin educador tradicional y sin conocer en el aula y sin trabajar los elementos culturales en su sala, se les van olvidando, se van, no sé si desarraigando ese poder cultural que tienen y ese capital cultural que tienen de repente en sus casas, pero al estar internos muchos de ellos se pierden. Creemos que una tarea fundamental es revisar las políticas públicas, pero también reforzar aquellas experiencias de aprendizaje en la cultura mapuche, en este caso, que se están haciendo en la escuela como un elemento valioso porque significa ir ganando experiencia en ese aspecto de cómo hacer estos enfoques y, por otro lado, cómo también ayudar a ese tema identitario que es tan relevante hoy día en un mundo globalizado. Y el hecho de poder reencontrarse con la cultura, el hecho de poder profundizar en ella, el hecho de conocer mucho más nuestras raíces, que en las escuelas esas experiencias se vayan materializando es muy valioso. Entonces, ojalá a temprana edad los estudiantes mapuches
Peña y Lamien naturalmente, puedan acercarse a esa experiencia que por diversas razones en la casa no se la reforzaron o porque la sociedad a veces niega estos espacios. Naturalmente que va a ser importante que estos niños van a tener un sentido distinto después en la sociedad que van a vivir. ¿Cómo se enseña historia a los niños de origen mapuche en la escuela chilena? Y claramente los resultados de esa investigación mostraban que a los niños mapuche se les enseña historia de Occidente e historia chilena. O sea, una historia que desconoce en todo momento la trayectoria cultural del pueblo mapuche, ¿verdad? Un resultado casi obvio, pero había que investigarlo empíricamente. Digo casi obvio porque Chile, desde su conformación como país independiente, ha negado un componente fundamental de su pueblo, que son justamente los grupos indígenas. Pero existe, sobre todo en esta parte del país, una gran población escolar mapuche, en sus distintas manifestaciones, ya sean huilliches, lafkenches, pehuenches, y que están en la escuela, están asistiendo hoy día. Y todavía hay una no atención a este componente escolar, en tanto considerar los saberes, los poderosos saberes que contiene la cultura mapuche. Los programas de estudios de las escuelas del país, escuelas y liceos, en general se construyen por un ente externo, centralizado, que no considera las realidades culturales locales, ¿ya? Es un currículum homogéneo que se enseña a todos los niños desde Arica a Punta Arenas y que no mira distinciones de grupos indígenas, de inmigrantes u otros. Y hoy día sabemos que los saberes de la cultura mapuche son tan potentes que son reconocidos internacionalmente. La cosmovisión, cómo se entienden las matemáticas, ¿ya? Cómo tienen un concepto de biodiversidad o de relación con el medio ambiente que es tremendamente potente en términos de tener una convivencia armónica con este espacio, que es distinto a cómo lamentablemente la cultura occidental lo ha enfrentado a esto, ¿ya? Entonces es un saber necesario de considerar en la escuela. Yo creo que una de las formas de poder dar algún nivel de garantía es que las comunidades sean las partícipes de tomar las decisiones respecto de cuáles son los elementos, cuáles son los patrones culturales, quiero decir, que pudieran poner en tela de juicio como para poder establecer este contacto, porque hay muchos elementos que ellos tienen que son tremendamente positivos y que debieran mantenerse, es decir, que debiera apuntarse hacia una reproducción de esos elementos culturales. Sin embargo, hay otros que nosotros en nuestro trabajo hemos encontrado conversando con profesoras que son mapuche de la N. Pehuenche, y que nos plantean, por ejemplo, que para ellos ha sido tremendamente interesante avanzar en las relaciones de género, de ser una cultura bastante patriarcal, muy afianzada en relaciones de poder desde el hombre hacia la mujer. Ellos plantean que el encuentro con Occidente ha hecho romper un poco esas relaciones y que han avanzado en relaciones más horizontales. Sin embargo, hay otros elementos que son que a mí me parece que tienen que quedar formando parte de la cultura sin pasar a llevar de que sean ellos quienes los decidan, ¿no? Como son las relaciones que tienen, por ejemplo, con la naturaleza. La cultura no es la cultura impuesta, ¿sí? Sino que la cultura hace fundamentalmente el punto de partida, a la necesidad primero de aprender lo más cercano, y a partir de lo más cercano, y en esto tiene mucho que ver justamente lo que es la expresión tanto del cuerpo como la expresión no verbal como la expresión verbal. Entonces, a partir de esto yo creo que se puede recrear esa cultura, que me parece ahí un punto interesante como para no poner el acento o la disociación, digamos, entre esta o aquella cultura, sino tomar parte o tener una mirada más amplia donde distintas culturas se puedan de alguna forma ir imbricando
y teniendo, digamos, posibilidades y espacios dentro de la escuela para que se expresen. La importancia de la lengua para todo pueblo, para toda cultura, es algo que es inherente al ser humano, nos permite pensar de una manera propia. Creo que los mapuches debemos ir rescatando de a poco aquellos que hemos ido perdiendo producto de esta asimilación de parte del Estado. Creo que los niños, sobre todo el caso de mis hijos, nosotros comenzamos por las palabras como más cercanas, lo cotidiano, como la manera de saludarnos, de darle nombre a las cosas, porque los mapuches tenemos una palabra para cada cosa, ¿cierto? Entonces eso nos permite ir familiarizándonos más, queriendo aprender de lo que es nuestra cultura. Además, como profesor, en los colegios donde yo trabajo, trato de que saludar a mis alumnos como Peñi, como Lamien, y eso permite un acercamiento distinto porque da confianza, y la confianza permite que los niños, cuando tienen problemas de sentirse como disminuidos por el nombre mapuche, por el apellido mapuche, eso se sienten como más motivados a hablar un poco más fuerte, a contar experiencias. Han surgido legislaciones internacionales y nacionales que señalan la necesidad de reconocer los grupos indígenas que viven en los distintos países de América Latina y sobre todo en Chile. Y eso llega a la escuela en función de introducirse asignaturas que incorporen el componente lingüístico indígena, pero más encima hoy día apuntar a una educación verdaderamente intercultural. Y eso implica que las escuelas hoy día están siendo obligadas a incorporar dentro de su currículum asignaturas, pero más aún modificar sus proyectos educativos y curriculares para incorporar otras actividades en que los saberes propios de las comunidades se integran no solamente en una asignatura, sino que sean transversales a las distintas asignaturas. Hoy día sabemos que hay escuelas que tienen, los que tienen arriba del 50% tienen que dictar la asignatura lengua indígena, y desde este año 2013 las escuelas que tengan sobre el 20% también tienen que incorporarla. Eso significa que aparece un agente educador propio de la cultura mapuche, como son los educadores tradicionales, ¿ya? Que deben ser incorporados en las escuelas, pero estamos hablando de escuelas básicas. Quienes no han dado el salto todavía son los liceos. Los liceos mantienen una estructura tradicional, pero si las autoridades académicas o las autoridades directivas de ese colegio o de ese liceo lo estiman, pueden incorporar en sus currículum temáticas, actividades transversales que vayan más allá de los aspectos folclóricos de una cultura. De la fuerte impronta asimiladora que ha tenido la escuela en todos los espacios. Y cuando digo de la escuela, no solamente me refiero a la escuela primaria, secundaria, sino que también incorporó la universidad en ello. Durante muchos largos periodos de la historia, la lengua mapuche y su cultura ha sido absolutamente castigada dentro de la escuela. Es decir, que nosotros tenemos testimonio de personas que asistían a la escuela siendo hablantes y el profesor en ese momento castigaba a los estudiantes diciendo que esa era una lengua que no estaba permitida en la escuela. Incluso hay testimonios de personas que dicen que incluso fueron golpeados en la boca. Entonces, la escuela ha recogido la impronta, digamos, de formación occidentalizada desde los inicios en Chile. Y eso se explica porque el sistema escolar chileno ha tenido una fuerte influencia europea. Y en eso se ha trasladado las culturas que se han considerado en algún momento oficiales, el castellano en primera instancia a partir de la República, y posteriormente, más tarde, digamos, cuando nos coloniza toda esta visión neoliberal, el inglés pasa a ser la única lengua extranjera
como válida de aprender. El tema de la incorporación de la lengua y la cultura de los pueblos indígenas chilenos, no solamente del mapuche, porque nosotros aquí tenemos 8 pueblos reconocidos como tales que todavía perviven, tiene que llegar a todos los espacios de la nación. O sea, en ese momento, nosotros recién yo creo que podemos empezar a hablar a lo mejor de una interculturalidad que implique el conocimiento real del otro y del respeto real del otro. O sea, yo creo que antes de eso no es posible. Uno reflexiona acerca de lo que sería la incorporación de la lengua dentro de la enseñanza de las ciencias de este campo tan complejo como el campo de la educación. Realmente uno comienza a ubicar el lenguaje, digamos, vinculado muy íntimamente a lo que es el pensamiento. ¿En qué sentido? En que el lenguaje representa un determinado tipo de pensamiento. Entonces, por lo tanto, es muy difícil dejar de lado el lenguaje específico de una determinada población, porque estaríamos frente a una inculcación o y un desconocimiento, por otra parte, de lo que es su propia lengua, ¿no? Yo creo que los sujetos se expresan a partir de lo que cotidianamente los habilita para ser sujetos en una determinada realidad. Por lo tanto, cuando la escuela no incorpora el lenguaje particular, en cierta medida está cercenando parte incluso del derecho a la educación, que significa primero educarse en su propia lengua y después tener un grado, en todo caso, de continuidad. La escuela no debe ser conceptualizada tradicional como un espacio cerrado, aséptico, donde solo caben aquellos conocimientos oficiales que el poder le interesa que se reproduzcan. Yo creo que la escuela hoy día debe ser, ¿no es cierto?, la explicación, el acercamiento de todos los conocimientos que existen en la sociedad. Y por eso la educación, por colocarle un nombre, debe ser multicultural, entendida esta como la incorporación de todas aquellas expresiones culturales que se dan en la comunidad. Entonces, yo creo que esa escuela nueva va a ser pertinente en la medida que tenga conciencia de que hoy día no puede negarse a los conocimientos que se están acumulando en el mundo popular. Cuando se habla de interculturalidad, lamentablemente la interculturalidad puede tener distintas acepciones, algunas tremendamente conservadoras, que pueden llegar a la escuela y mantener todo igual. A mi entender, es lo que se ha producido en los últimos años. La interculturalidad está pensada para los jóvenes mapuche. O sea, justamente se habla de interculturalidad para aquellos que ya son interculturales. ¿Qué más intercultural que los indígenas en Chile? Que hablan, primero, el idioma que no les es propio. Hablan el castellano, ¿ya? Y muchos de ellos también hablan su lengua propia, que en este caso, depende del lugar que esté, mapuzungún, mapudungún o chetungún, ¿ya? Pero la escuela hoy día se empeña en trabajar la interculturalidad con los niños indígenas, quienes son interculturales. Pero para hablar verdaderamente de interculturalidad, esta también debe llegar a aquellos que no son indígenas, ¿ya? O los no indígenas. La interculturalidad ha sido abordada lamentablemente desde una perspectiva conservadora, no crítica, porque una verdadera interculturalidad debiera atender justamente a que aquellos que no son interculturales se preparen en la interculturalidad, ¿ya? Para que efectivamente así se pueda producir un entendimiento cultural y un transitar entre distintas culturas, ¿ya? Y que no sea una la focalizada para desarrollar esto, como ocurre desafortunadamente para las culturas indígenas. Y se coloca el acento en aprender la lengua, o sea, los niños indígenas que justamente la escuela fue la que encargada de quitarles la lengua, porque se les prohibía que hablaran en su propio idioma en la escuela. Hoy día la misma escuela pretende revertir eso, ¿ya? Claro, es bueno aprender la lengua, qué bueno, porque es una responsabilidad
conservar la lengua. Una cultura que pierde su lengua, lamentablemente, tiene pocas posibilidades de proseguir en el tiempo. Por lo tanto, los jóvenes de hoy día que pertenecen a los pueblos indígenas y no hablan la lengua, es un deber con su cultura poder aprenderla, ¿ya? Pero decía que la escuela lo está enseñando como asignatura. Enseñar el Chedungun, el Mapudungun como una asignatura es un reduccionismo, porque la lengua tiene sentido en la cultura y con la cultura. La temática de interculturalidad para mí es una temática tremendamente compleja, y no quiero decir con eso de que no haya que hacer esfuerzos en esa línea, sino que como tiene tantas acepciones, hay personas que piensan que la interculturalidad, más que un beneficio, puede producir un daño a las comunidades, sobre todo las personas que están en una línea más purista. Pero yo pienso que el tema de la interculturalidad tiene que tener ciertos resguardos, ¿no? Tiene que tener resguardo en el sentido de que sean los propios sujetos pertenecientes a una cultura determinada quienes vayan decidiendo en conjunto cuáles son los elementos culturales que están dispuestos a someter a juicio o a encuentro con las otras culturas, porque yo creo que también en los procesos a veces de buena intención de hacer o de construir espacios interculturales en la escuela, las decisiones se toman desde la mirada occidentalizada. Entonces, desde esa óptica también se coloniza el propio proceso de la interculturalidad. Yo pienso que ese encuentro debería producirse, este encuentro intercultural debería producirse desde un acuerdo inicial de las propias comunidades, qué es lo que habría que mantener o qué es lo que ellos están dispuestos a interactuar con nosotros, y a la vez también desde nuestra óptica qué es lo que nosotros podríamos aportar a esa cultura. Para eso se requiere de un trabajo distinto a todo nivel en la escuela. Eso significa pensar en un trabajo mucho más comunitario, más participativo en el concepto de participación que ellos mismos tienen. Primero que hay que hacer, yo creo, es contextualizar la educación y tratar de trabajar en base a ello, en base a los niños, en base a su cultura, a sus elementos culturales. Lo otro que hay que hacer es que quitarse ese peso del Estado como un Estado que lo regula todo, que lo norma todo, y que en base a eso se genera la educación. El otro punto es tratar de olvidar esta sistematización de contenidos que para ellos quizás lo toman y lo ven desde otra perspectiva. La escuela nueva debe apuntar a considerar todos aquellos elementos propios de nuestra cultura, en este caso lo propio de los mapuches, lo propio de la sociedad campesina, lo propio de la sociedad chilena en general, y que debe proponer nuevas maneras de abordar y de enfocar la educación en Chile para que sea más democrática, más integradora de todos los segmentos y de los niveles culturales. Si bien está esta herramienta de que las escuelas hoy en día pueden incorporar la lengua mapuche como contenido obligatorio en las escuelas básicas, yo creo que falta mucho trabajo, sobre todo desde lo occidental, desde los chilenos, para realmente llevar a cabo un trabajo efectivo ahí que valore efectivamente en toda la amplitud de que esto significa, lo que significa construir una educación en la cual todos tengamos voces presentes, o sea, pero que no sean solamente voces como tengo una fracción dentro del currículum que representa un 10%, sino que sea una voz válida y legítima y reconocida por toda la comunidad. Yo creo que ahí hay una cuestión fundamental que habría que tomar en cuenta al momento de pensar en proyectos educativos que reformulen el actual proceso de formación de niños y niñas y los procesos de formación universitario también de profesores que son tremendamente determinantes en estos casos. Yo creo que si uno apuesta
una educación de nuevo tipo, creo que primero tiene que justamente pararse del lugar de la pregunta, ¿no? No de las respuestas cerradas, ni mucho menos, porque creo que una educación de nuevo tipo se hace justamente en comunidad con otros, ¿no? Se hace a partir del debate, de los problemas, ¿sí? A partir de la relevancia de algunos de ellos y poder buscar, bueno, distintas formas de solucionar esos problemas, ¿no? En el caso de la lengua mapuche llama justamente la atención su no incorporación hasta el día de hoy, ¿no? O sea, se supone que hemos transitado, nuestros sistemas educativos han transitado muchísimos años en los cuales se han tratado de resolver, digamos, algunos problemas más en la teoría o en los planes a veces que en la realidad. Creo que el rescate de la lengua para nosotros los mapuches es una tarea cotidiana que nos va a permitir mantener una autoestima mucho mejor y nos va a permitir también levantar nuestra frente para decir que somos individuos importantes, que nos relacionamos con los chilenos de igual a igual y que podemos aprender mutuamente tanto de los chilenos, nosotros los mapuches, como los chilenos de nosotros.